Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión de Campus USACH, acá por nuestro canal de YouTube y por supuesto por la 94.5 FM. Radio USACH que hoy, 15 de junio, está de aniversario, está cumpliendo 62 años de existencia. Así que saludo para todos nuestros compañeros que llevan también muchos años comprometidos con esta radio universitaria. Bueno, como siempre los días martes estamos con nuestras académicas de la Universidad de Santiago de Chile para hablar sobre diferentes temas relacionados con la contingencia y saludamos por supuesto a Andrea Jeftanovich, escritora y académica de literatura de la Facultad de Humanidades, Leonor Huerta, física y astrónoma de la Facultad de Ciencia y Lorena Sulz, bióloga y académica de la Escuela de Medicina, siempre de la USACH. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo han estado en estas semanas? No tuvimos una transmisión a propósito de los partidos de fútbol que a veces nos topan, así que quiero saber cómo han estado. Andrea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, aquí esperando la lluvia y bueno, después del domingo de votación, así que bien. Excelente. Leonor, ¿cómo estás tú? Bien, hoy día un día frío, eso sí, y bueno, no tengo tanta esperanza como Andrea sobre las lluvias, el fenómeno del niño, ahí vamos a conversar, de la niña, perdón, en este caso no se acabó y no nos trajo lluvias por estos lados, así que se espera un junio con temperaturas más o menos poco convencionales. Exacto. Y Lorena, ¿tú cómo has estado a propósito también de este nuevo encierro en el que estamos en la región metropolitana? Hola, buenas noches. No, bueno, era esperable porque en este día la marmota que sueltan y parten todo el mall y a tomar y a los bares y después nos tienen que encerrar y vamos semana por medio en este sub y baja, era súper esperable. Pero bueno, hay que hacer actividades de bajo riesgo. Yo salgo a caminar para ir por la cuadra solita para ¿Todas estirarme. tienen el pase de movilidad con el comprobante de las dos vacunas? Sí, ¿Lo han usado? Sí, sí. no me lo he pedido, O porque sea, no lo me puedo muevo, conocer. ¿No lo has yo pedido, lo tengo y me Andrea? muevo. Si acá lo piden para ir a la farmacia o al local de la esquina porque te permite moverse dentro de la comuna. Exacto. Pero, Sí. pero para eso nomás, pero jamás me lo han pedido, así que lo tengo pero no lo he usado. Sí. A propósito, bueno, de esta nueva cuarentena total para la región metropolitana, los índices, lo que está pasando, cuando además se nos avecina recién, ¿no? El próximo 21, 22, ahí la astrónoma me va a corregir cuando se va a producir el solsticio de invierno. Bueno, esta nueva estación, la más dura, la más fría. Hablemos de las últimas declaraciones y propuestas que ha hecho el Colmed cuando no hace mucho se había retirado de la mesa social COVID, ¿no? Pero ayer incluso con la presencia de Isquia Siches, que está además ahora todavía con su postnatal, hicieron una reunión telemática y algunas propuestas con esta estrategia, ¿no? Que llamaron COVID cero. Cierre de actividades productivas por 3 semanas, este lockout, ¿no? Así cerrar y apaguémonos un ratito, algo que no se ha hecho de forma rigurosa. Suspensión de este famoso y polémico pase de movilidad que para muchos es una buena iniciativa, pero no era el momento. Cambios, por supuesto, al plan paso a paso son algunas de las medidas que se proponen del Colmed y plantean un método con 3 aspectos. Cortocircuito epidémico, como lo han llamado, un nuevo plan vivos nos necesitamos y establecer burbujas territoriales y no estas cuarentenas dinámicas que tanto también digamos, instalaron desde hace ya 15 meses, ¿no? Ahora, claro, estamos con la total, eso sí. Bueno, y con toda esta estructura, sí están dispuestos a volver a integrar esta mesa o a conversar y el ministro de Salud, Enrique París, agradeció y que le iban a revisar en mérito para poder hacer los cambios. Hay algo que ha generado revuelo, por un lado el comercio, que frente a este cierre total de las actividades, pero también del retorno a clases presenciales de los estudiantes, niños, niñas y adolescentes. Quiero partir preguntándole cómo reciben esta estrategia y si alguna de las propuestas del Colmed les hace ruido. Andrea Jeftanovich. Bien, bueno, va a partir la menos preparada en ciencia. Yo estoy, como todos, me imagino, los habitantes de este planeta, leyendo más ciencia que hace un año atrás. Y de lo que diría yo, con todo el cuidado, explicándole aquí a nuestros eh,
espectadores radio escucha, Sí, con sí, esta hora que claro. la radio se ve también, que sí, que algo se ve razonable si uno ve los casos de países que han tenido estrategias exitosas con detener realmente el COVID, el cero COVID. En el caso de Nueva Zelanda o de Taiwán, ha sido un estricto cierre, que por un lado es un estricto cierre por un periodo acotado, pero pareciera que corta o que elimina esta pandemia que al menos en Chile es infinita. Entonces de pronto pareciera que este esfuerzo muy difícil y muy estricto de un periodo acotado parece que ayudaría a no tener este día de la marmota infinita o esta pandemia sin control que lleva 15 meses. Entonces, tomando en cuenta algunos gráficos que uno ve en las redes sociales y los casos de estos países, a mí me hace sentido, pero entiendo el costo y también sí me gustó de la fase uno que plantea el Colmet, que se sugiere caminar y que dentro de las actividades que se piensan como posibilidad de que esté abierto el tema de la educación para los niños menores. Entonces creo que es un poco siguiendo algunos casos mundiales exitosos, pero quisiera también ahí escuchar más a las expertas, a las formadas en ciencia. Pero tu voz es muy válida, tu voz como ciudadana también informa, Andrea. El sentido común también, ¿no? Que Claro. hace tanta falta. Leonor Huerta, cuéntanos cuál es tu visión sobre la estrategia que plantea el Colmed. Oh, al igual que Andrea, en el fondo uno tiene también una visión respecto de que lo que se ha hecho ha funcionado muy poco y muy mal. ¿Ah? No hemos estado nunca realmente en una cuarentena ni remotamente estricta, en el sentido de que uno veía por redes sociales las fotos del metro en la mañana, a las 7 de la mañana, completamente inundado de gente, con una pésima ventilación. No sé si vieron también en redes sociales gente que mostraba la saturación del aire en No, el metro, no la los vi. niveles de CO2, por ejemplo. Entonces, realmente el metro ha sido, y que la gente haya tenido que seguir movilizándose, ha sido bien, bien nefasto, ¿ya? Pero también uno entiende el cansancio de mucha gente de querer salir. Yo creo que se produjo como un boom de salir justo antes de que anunciaran la cuarentena ahora, este fin de semana, la que empezó el sábado. A mí me tocó ir por un tratamiento médico, me tocó ir a Recoleta, a la zona de Patronato. Y la verdad es que para los que estamos siendo más estrictos con las cuarentenas, llegamos, pero enfermados, así, enfermos de estresados, perdón, de ver tanta gente en la calle, pero tanta gente en la calle. Entonces, yo me acuerdo el viernes en la tarde tenía que ir a ese examen médico, volví muy, pero muy contrariada por la cantidad de gente que había en la calle y después veo las fotos de gente haciendo fila en un mall. Mm, Además, en un mall en que una persona hizo se fila para suicidó. entrar a suicidarse, que Exacto. ya, no sé, Costanera es Center. una cosa que uno dice, pero esto parece una película de terror ya casi. Y también después en la noche las fotos del barrio Bellavista con la gente en la calle comiendo como que si no pasara nada. Y no sé, la verdad es que uno queda muy contrariado, uno quisiera más sentido colectivo. ¿Ah? Aquí yo creo que si hay algo que queda claro es que tiene que haber un sentido de sociedad, de que aquí no basta con que unos pocos se vacunen, tenemos que vacunarnos en masa, que tenemos que mantener ciertas actitudes sociales, la distancia física tiene que darse. ¿Ah? La gente tiene que usar mascarilla y los que estamos cumpliendo más, yo veo que también hay un nivel de que la gente está perdiendo un poquito la paciencia, porque ya hay actitudes también un poquito agresivas hacia la gente que no quiere respetar ni distancia física ni el hecho de ponerse las mascarillas. En un tiempo yo andaba con mascarillas extras para regalarle Mm. a los que andaban sin mascarilla, pero después me di cuenta que algunos de ellos se la metían al bolsillo y no la usaban. Entonces no era falta de disponibilidad tampoco. ¿Ah? Entonces yo en vez de pelear con la gente trato de preguntarle, ¿por qué no le falta mascarilla? Yo le puedo regalar esta que tengo aquí encerradita, tratar de contribuir un poco a crear un clima de cuidémonos entre todos, ¿no? Y en ese sentido valoro enormemente que el Colmed, en el fondo, siendo tan poco escuchado por las autoridades, se dé el trabajo de levantar iniciativas. Los aplaudo realmente por eso, porque yo me sentiría
en esas condiciones yo me sentiría muy maltratada y bueno, las vocerías desde el Ministerio de Salud no han sido muy empáticas ni siquiera con el personal médico, así que por ese lado Sí. felicito al Colmet por la propuesta. No sé qué tan implementable sea, tengo todas las ganas nomás de que ojalá se pudieran implementar, veo mucha voluntad de varias regiones diciendo que si no lo quieren hacer en Santiago podemos implementar esto en regiones que sea, ¿ah? Entendiendo ya como burbujas territoriales, así que yo creo que hay varias ideas ahí que van a aprender más allá de si la autoridad apoya o no la iniciativa. Ahora, dando paso a Lorena Zulz, que además es parte de la Escuela de Medicina, ¿no? De nuestro plantel. ¿Cómo se condice esto? ¿Cómo puede haber una coherencia entre una estrategia así dura, pero que se necesita, con los requerimientos o más bien la necesidad, valga la redundancia, de las personas de poder subsistir en el día a día? Tú dabas cuenta, Leonor Huerta, de lo que sucede en Patronato. Nosotros acá en la radio varias veces hemos entrevistado también a Busleme, que justamente es el que está a cargo del barrio, ¿no? Del comercio ahí en Patronato. Han quebrado muchísimas MIPYMES que son básicamente familiares e históricas, como sabemos. Lo vemos también acá, no solo en MEX, pero sí en el bandejón, o sea, más que el bandejón, en Alameda, con el comercio ambulante, donde yo me atrevería a decir que un 80%, si no más, son inmigrantes que viven del comercio ilegal. Entonces, o informal más bien. ¿Cómo hacer coincidir eso? Porque por un lado, claro, habemos personas que somos un poco más privilegiadas, que tenemos un trabajo, como todas nosotras, ¿no? Estable, asalariadas, con una, digamos, garantía, un piso de que vamos a comer todos los días, tenemos un buen hogar donde vivir, pero no es la realidad de todas las chilenas y chilenos. Entonces, ahí el Estado, siento yo, que tiene que hacer un esfuerzo mayor para que se pueda cumplir esta necesidad de salud pública. ¿Cómo lo ves tú, Lorena? ¿Cómo recibes la propuesta del Colmed una vez más? Pero también, ¿cómo crees que debería haber un criterio común para que esto sea realidad? Sí, a ver, una de las cosas que más me gustó de la propuesta en sí, pero antes de entrar a la propuesta, fue el cambio de tono que hubo entre el Colmed y el Ministerio. O sea, de partida el Colmed llegó, o sea, nosotros nos salimos, pero nos salimos y estuvimos preparando esto y nos gustaría que el gobierno lo mirara, no desde el punto de vista así como agresivo, y por el otro lado el ministro, en vez de decir no es porque somos nosotros, también lo cogió bien. Eso ya me da un poco de buena espina. Y bueno, lo otro, yo tengo hartas conexiones en Australia porque ahí fui a hacer parte de mi tesis y doctorado, tengo amigos, familiares viviendo allá. Tengo una amiga que está estudiando un diplomado X. Y cada vez que cierran Victoria, porque hay, no sé, pues aparecieron 2 casos, cierran el estado completo, la ayuda económica es directa y hasta a ella le toca, a ella que tiene visa estudiante. El cuento es que no tengan que salir. Ahora, la propuesta del Colmet dice que todo lo que es no esencial minorista debería cerrar. Eso implica que el negocio de barrio que vende cosas esenciales permanece abierto. Son los molos que se cierran. Claro. Se abren recién en la fase 3 más o menos, creo. Y otra cosa muy buena, que es como esto de que la gente no pesca, no está ni ahí, es porque claramente las decisiones siempre se han tomado desde una cúpula que nadie sabe quién es, ni que está tomando las grandes decisiones. O sea, todo el mundo apunta al presidente, pero eso tampoco se ha transparentado y fue parte de lo que el Colmed se salió de la mesa social, porque no había transparencia en el tipo de expertos. Este plan proyecta, además de varias instancias, transparentar todos los expertos y bajo esa condición ellos podrían volver, ¿ya? Eso pusieron el cuento de transparentar los expertos y que sean expertos que sean consensuados por todas las partes sociales, incluso con el colegio de profesores, ya que esto plantea también el regreso a clases. Entonces, Claro, presencial, sí. entonces, el punto de involucrar a la sociedad y después hacer burbujas territoriales, que cada territorio vea en el terreno, tocando la guitarra, como se dice, si realmente les sirven, yo creo que eso va a ser parte de la comunidad de las decisiones. De ahí no va a costar tanto asumirlas.
Bueno, y dentro de las burbujas territoriales que se plantean, también son que generar las regiones como burbujas, como unidades territoriales. El paso entre región y región sería como ir al extranjero, o sea, con PCR Claro, 72 horas, vacunación. La idea es que en cada burbuja territorial la gente pueda desarrollarse lo más normal posible, y que si hay una burbuja territorial que ya no tiene COVID, que no venga desde otra burbuja territorial a desparramarle el COVID. Esa es la idea. Si esto funciona y si logran involucrar a la comunidad en la toma de decisiones, yo creo que la adhesión a las normas, bueno, y con ayuda económica de fondo, o sea que este plan plantea estas 3 semanas de lockdown total, que en estricto rigor sería parecida a nuestras primeras cuarentenas de claro, abril-mayo del año pasado. ¿Se acuerdan que no volaba ni una mosca? sí. Sí. No había ni resfrío. Sería una cosa así por 3 semanas. Ellos dicen que a la larga esto sería mucho más barato que este día la marmota, que entrar, salir, que entrar, salir, que entrar, salir. Mm. Entonces, bueno, hay que ver qué sale de la conversación. Eso que hayan bajado la pluma por los dos lados, Ujú. a mí como que me da un poquito de esperanza, siendo la optimista incorregible que soy siempre. Excelente. Bueno, y dentro de todo esto, fortalecer el plan de vacunación está dentro de todos Claro. las etapas, y fomentar las actividades de bajo riesgo. Aquí no es como que se puede abrir, no que se puede abrir. ¿Qué se puede hacer y no qué se puede hacer? Entonces, ponerse en lugares cerrados sin mascarilla, más de 10 personas, no se puede Mm, hacer. absolutamente. Pero sí se puede, y eso implica cerrar los malls y abrir los parques, por ejemplo. Es una cosa tantísimo No, no más solo en la banda inteligente. horaria matutina, ¿no? Que No, aprovecharse. es conductas de riesgo y conductas de bajo riesgo. Salir a Sí, caminar, hacer actividades al aire libre, y si estás con tu núcleo familiar, eso tiene un bajísimo riesgo. Claro. exacto. Entonces, cambiar un poco la mentalidad a eso. ¿Qué me puede enfermar y qué no? Y de ahí por quién te va a hacer. Va a empezar a usar mascarilla, va a empezar a hacer otras cosas, porque hasta ahora que cree que esto es una pandemia, que es Sí, una todavía hay sociedad. gente que considera también eso y todas las teorías de la conspiración. Vamos a ir a la primera pausa acá en Campus USACH. Vamos a la música y ya regresamos para seguir conversando sobre otros temas con nuestras académicas de la Universidad de Santiago. Escuchamos ahora de The Subdragons, I'm Free. Bueno, este domingo, 20 de junio, se da una festividad tanto de carácter comercial, hay que decirlo, lo sabemos, pero también familiar, que releva en este caso al rol de padre, ¿no? En el Día del Padre, por supuesto. Y es una invitación más allá de justamente ir a comprar o consumir o endeudarse, o de los más chicos hacer una linda tarjeta, de pensar, ¿no? En esta figura que yo creo que ha sido una de las que más ha cambiado dentro de lo que consideramos el núcleo familiar. Se ha revisado desde distintas aristas, con todo esto también ahora que se llama la deconstrucción de las masculinidades, con todo el tema también de la repartición, ¿no? de tareas, de la responsabilidad en el núcleo familiar para el cuidado de los hijos, para también, por supuesto, todo lo que es el sustento del día a día, ¿no? El mundo laboral, donde las mujeres nos hemos visto bastante sobrepasadas entre lo doméstico y el mundo público de alguna forma. Y es una invitación también para revisar estos afectos desde particularmente, vamos a partir con Andrea, la creación literaria. Hay casos que son emblemáticos y tú nos vas a dar cuenta ahí que son del siglo XIX, donde, mira, recuerdo en un taller de creación literaria se revisaba estos llamados apegos feroces a propósito del libro del mismo nombre, y cuánto el padre siempre es una figura relacionada con la ausencia, con la crítica y con el dolor del ser humano, sea hijo o hija. En el hijo incluso es más patente porque tiene que seguir sus pasos y puede ser un hijo obviamente que no tiene esas características. Y la madre, si bien puede estar más o menos, digamos, conectada con su prole o con la familia o con ella misma,
no es del todo ausente como figura. Entonces, viene interesante esta distinción y me gustaría partir contigo, Andrea, viendo una revisión, ¿no? Hacer un análisis interesante, que nos hagas propuestas también de lectura o de otras piezas artísticas para pensarnos, ¿no? En esta familia, porque finalmente también el rol de padre incide en nosotras cuando elegimos pareja, incide, por supuesto, en los efectos en los hijos e hijas y, por supuesto, en cómo se plantea esta sociedad donde estamos buscando cambiar este patriarcado. Andrea Jeftanovich. Sí, tal cual como tú dices, Daniela, la figura del padre ha sido una figura cultural, todo un referente alrededor del padre, más allá del padre de cada una, en nuestra biografía, hay algo simbólico como todo un constructo de la figura del padre, y tenemos a los padres desde Ulises que viaja, el tema del viaje a Ítaca, a pensar principalmente la figura paterna como una figura de la ley, de la autoridad, de la distancia, y por supuesto de la ausencia, que en Latinoamérica también tiene como una variante más específica, y por supuesto cuando uno piensa en producciones literarias que han trabajado esta figura problemática del padre como un peso en la herencia, es el apellido, la mayoría de las culturas tienen el apellido paterno como Hay un la rol herencia que te social marca. ahí, claro. Claro, eso ha ido cambiando, ¿verdad? Hay nuevas leyes incluso en Chile, y está ahí, ¿verdad?, la carta al padre de Kafka, una carta bien dolorosa, de mucha frustración de este padre, ¿verdad? El padre que es igual a la ley, igual a la autoridad. Frente a ese padre, Kafka, que es un gran escritor, se siente un fracaso. También es como lo rígido de la ley, el mandato paterno, él va a ser un artista, pese a que va, ¿verdad?, es abogado y trabaja en una oficina, se va a sentir absolutamente defraudando a esta memoria paterna. Y en esa línea también hay otras obras más contemporáneas que exploran eso, y también hay mucho libro de duelo del padre, cuando el padre está agonizando, muere, eso es un género bien particular del duelo, y ahí pienso en Patrimonio, de Philip Roth, que también está ahí el padre judío de la ley, estricto, muy demandante, y cómo este padre con un cáncer mental, cómo el hijo, perdón, piensa el patrimonio, lo que queda, mucho más allá de la herencia material, que queda de ese padre, y cómo se puede buscar un momento de consenso. Luego está, me gusta mucho de Hanif Kureishi, desde el punto del inmigrante en Inglaterra, ¿verdad? Me ha ido en su corazón, el suburbio del Buda, cómo se piensa desde el mundo oriental, la figura del padre que llega con todo el esfuerzo generalmente de las primeras olas migratorias. Otra obra que sería muy pertinente para este momento apocalíptico es La carretera, de Cormac McCarthy, este autor estadounidense, que tiene un padre y un hijo arrastrando un carrito de supermercado. También hay una versión fílmica. Y otra que es de Amos Oz, una historia de amor y oscuridad, este autor israelí. Es una novela bien dura porque ahí él se enfrenta mucho al padre, rompe con el padre y de algún modo lo culpa del suicidio de la madre. Y también es como el choque del padre intelectual con el hijo más activista, que hay como dos mundos que se escinden. Y no solo los hombres han escrito sobre el padre, también acá hay una autora haitiana, residente en Estados Unidos, Edwidge Dandicat, que muestra, no es tan biográfico, pero el quebrantador de huesos, cómo enfrentarse a un padre que te produce vergüenza, que fue un padre verdugo, que podríamos pensar en Chile también eso ocurre, ¿verdad? Y sobre todo en Argentina se ha dado más como estos hijos desobedientes, cuando la herencia da vergüenza. Y en Chile quería nombrar también, narrado por una hija, Correr el tupido velo. Pilar Donoso Sí, exacto. escribe sobre el padre, hija adoptiva, y cómo es muy conflictivo De José lidiar Donoso. con este padre, con ese patrimonio, con esa herencia, con la desconfianza, con un padre obsesivo, con el padre artista, y al mismo tiempo ella no parece no Bien encontrar Narciso su también, lugar. ¿no? Muy narciso, ¿verdad? Claro. Sí, y produce el suicidio de ella. También hay otro libro de un padre suicida que es de Martín Sivak, un periodista argentino, que es muy, muy bueno ese libro, en Argueda, en los ríos profundos. Y recomiendo mucho una película que ganó el Oscar recientemente, la actuación con Anthony Hopkins, El Padre,
¿verdad? Este padre que, el padre enfermo, el padre que deja de ser el padre que tiene la razón, que se vuelve dependiente, en la obra homónima de Florian Celar, y me pareció espectacular. Se hizo un teatro en Chile con Héctor Sí, Héctor Noguera y su Noguera, hija. en el Teatro de la Católica. Exacto. Sufre Sí, también todo Alzheimer, el tema ¿no? exacto, cuando los padres también se enferman y de ser la figura potente pasan a ser una figura de cuidado. Y lo último, agregar en Chile y en Latinoamérica el guacherío, los hijos ilegítimos, Exacto. la ausencia del padre latinoamericano, se lo habló Octavio Paz en El laberinto de la soledad, Sonia Montesinos en Madres y Guachos, Gabriel Salazar, de una historia, de una cultura que está marcada por padres ausentes y madres hiperpresentes. Cómo modificar eso, y yo creo que las nuevas generaciones lo están modificando con la crianza compartida, con padres presentes, y todo eso afortunadamente. Brevemente solo quiero, porque lo leí hace poquito, los tengo fresquito Ajá, en la memoria, un cuento de Roberto Bolaño. Me parece que ujú, está en llamadas telefónicas, que es Los últimos atardeceres en la Tierra, que cuenta como un gracias. road movie, así como un viaje que hace hacia Acapulco con su padre y muestra las diferencias entre estos masculinos, no con tanto drama como Kafka, pero finalmente lo que tú decías, Andrea, no es solamente en su condición de hijo como lo afecta, sino en su masculino, en lo que él tiene que Sí, ser frente a un padre extrovertido o frente a un padre que alza la voz y que es como al Homero macho, ¿no? Como figura. Y sí, otro libro bien bonito que es muy cortito que ahora habla justamente del duelo, es Mi libro enterrado del argentino Mauro ah, Libertela, a propósito sí. de la muerte de su padre, también escritor Héctor Libertela. Es un libro cortito, pero Hermoso, yo bastante, lo tengo, ¿no es me cierto? encantó, Muy, muy muy, lindo. muy, muy lindo también enfrentarse con los padres reales, el padre quizás alcohólico, el padre talentoso, Claro, como son todos nuestros padres. Ujú. exactamente, pero el amor ahí en este caso con Sí. Mauro Libertela se mantiene porque es un libro también un poquito homenaje. Leonor Huerta, Lorena Azul, queremos también saber sus opiniones de cómo también han visto esta, a propósito del Día del Padre, la transformación de este rol cultural en la sociedad. Nosotros tenemos como madres, las que somos madres, otras cargas, pero el padre tiene que responder a básicamente al proveedor, a hacer la ley, la autoridad, una persona fuerte, todo lo que mencionaba Andrea. ¿Cómo han visto ustedes, no sé si en algunas obras artísticas, literatura, películas, series o la misma experiencia quizás con sus pares, estos cambios? Leonor. Eh, yo creo que, bueno, eh, ha cambiado la forma de ser padre, en las nuevas generaciones. Eh, Uno ya puede ver más expresión de cariño, de los padres a sus, no solamente a sus hijas mujeres, sino que a sus hijos hombres también. Las mujeres estamos muy, pero muy acostumbradas, por decirlo de alguna manera, a expresar físicamente, a abrazarnos, a besarnos entre nosotras. En el caso por ejemplo, amigos hombres de mi generación, eh, para ellos hasta llorar era un símbolo era una actitud criticable, mostrar sentimientos. Yo creo que los hombres, sobre todo de mi generación, cincuentones para arriba, han tenido que pasar por todo un proceso. A ver, por lo menos desde mi perspectiva, de lo que yo conozco con mis amigos hombres, que tengo muy buenos amigos hombres, ha sido todo un proceso porque ellos realmente aman a sus papás, o la gran mayoría de sus papás ya fallecieron, pero de todas maneras tienen un recuerdo muy lindo, un, un sentido de admiración por sus padres. Sin embargo, si uno escucha el relato, no eran padres amorosos tampoco. Y ellos, por lo menos entre mis amigos, lo que yo he visto es que sí hay una intención de ser más demostrativos y más cariñosos y ser más expresivos con su amor, hacia sus hijos. Más Ahora, yo creo permisivos en el que sentido de que hay ellos se otros dos aspectos permitan que también también. son, sí, sí, pero Ujú. es que es parte del desarrollo humano poder expresar emociones. ¿Ah? Y yo sí, es algo que converso harto con mis amigos hombres porque a mí me parece un tema muy, muy importante el de la expresión de las emociones. Yo les digo, esto va a sonar extraño, pero yo le digo a mis amigas, con nosotras las mujeres, no, hasta dormimos juntas con nuestras amigas. Ustedes, yo no he escuchado nunca a hombres de mi edad decir que han dormido abrazados con algún amigo, y dudo que lo hayan hecho realmente tampoco. Entonces,
es una cosa de no tocarse entre ellos siquiera, bien, bien fuerte de los hombres más viejos, que yo ya no veo en los hombres más jóvenes. He tenido la grata sorpresa de ver en la calle, en el parque, ¿verdad? A hijos con sus papás, abrazándolos, dejándolos llorar, no retando a los chiquititos porque están llorando. Y eso de verdad que es una, no sé, es bien esperanzador, es bien, bien, bien bonito. Pero sí hay una carga histórica, ¿verdad?, de padres muy autoritarios, muy patriarcales, de mostrar poco los Y sentimientos, que ¿verdad? castran. Mm. Exactamente. Padre, bueno, yo ahí diría que hay padres y madres, pero el Sí, autoritarismo se ve un sí. poquito más en la figura paterna. Y por supuesto que el evento de la muerte del padre también es un tremendo evento en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Ahí hay una escena en Magnolia ¿Mm? muy, muy fuerte al respecto. Yo creo que es el mejor minuto de actuación de un actor que no me gusta mucho, pero que creo que ahí alcanza justo el pic de la actuación, de Tom Cruise, cuando muere el padre. Creo que es una escena muy, muy potente, respecto de que tú puedes odiar profundamente a tu padre, incluso no quererlo ver, pero ni en pintura, y te va a doler igual, porque es de dónde provenimos, es un tema bien, bien importante, y es un de dónde provenimos no retórico, no es como, no sé, lo que dijo el presidente argentino, de que los argentinos venían de los barcos, Pero, ah, Claro. sino que aquí es biológico, una herencia esta biológica que tienes si en el caso de que tu padre sea tu padre biológico. Pero, ¿cómo se llama? Pero a ver, la paternidad y también tiene que ver con la vida en pareja, es toda una oportunidad de desarrollar un proyecto de vida que te permita ser feliz tú y tu familia. Así que ojalá siga dándose una paternidad de parte de los hombres, en que puedan expresar emociones, en que no haya autoritarismo, ni machismo, ni patriarcado. Exacto. A propósito de lo que señala, vamos a ver cómo avanza en nuestro país la adopción homoparental, no solo para padres, sino más hombres, ¿no? Parejas hombres, sino también mujeres. Cuéntanos tú, Lorena, tu visión también de estos cambios que se están produciendo y tú tenías también algo que recomendar a propósito también de la visión que hay en la literatura, en este caso infanto-juvenil, para cambiar, ¿no?, este constructo del rol de padre. Sí, mientras hablaba Leo y Andrea también como que me recordó cosas más de la cultura pop, ponte tú, cómo la imagen del padre va cambiando, como, como Star Wars, o sea, la Guerra de las Galaxias, parte de las primeras donde siempre en la búsqueda de una figura paterna, En búsqueda siempre del Darth padre Vader que perdido. yo soy tu claro. padre, claro, y se da también con el cuento de paternidad de los Jedi con los estudiantes, sus Padawan, y cómo eso ha ido cambiando a las nuevas versiones de Star Wars, que es el Mandalorian, porque tú, donde hay un guerrero que se hace cargo del cuidado de un bebé, y que de nuevo la búsqueda de la figura paterna, pero ahí ya no cambia, no es como el malo más malo que dispara más veces, sino que es el que se hace cargo, deja de lado este papel de guerrero y se hace cargo de un bebé que incluso rompe sus votos al sacarse la máscara por el cariño que le tiene a la guagua y qué sé yo. Y claro, y revisando para atrás también uno se ve que en los cuentos infantiles que uno le cuenta a los niños, el sesgo de género es bastante fuerte. Siempre la mamá va a estar cuidando, haciendo la comida, el papá es el leñador, no sé, estoy hablando de la Caperucita Roja, por poner un ejemplo. Y como eso en los últimos libros va a estar cambiando, yo les contaba la semana, el programa pasado de este libro de multisensorial de Clementina, Sí. cómo el cuidado de Clementina se lo reparten la mamá y el papá. Entonces, y un llamado a los que escriben libros para niños, si uno les transmite su visión social a través de eso, cuando ellos están creando realidad de sociedad, mejor cambiarle esa realidad de chiquititos, po, y que tanto el papá como la mamá participan en la crianza y el cuidado, algo normal. No regalarle, no sé, pues yo moría de rabia cuando mi hermano le regalaron una pistola de agua como un juego de olla.
Claro, no sé, sí, por es un ese estilo. clásico, sin Sí. duda. Y moría de rabia, y no entendía por qué, po. Y seguramente la rabia tampoco te la Entonces, permitían porque estaba adjudicada al mundo masculino. Tú tenías que llorar con pena, sin duda. sí, pues, calladita se ve más bonita, como era. Así Sí, decía. Sí, por eso siempre me acuerdo, Sí, perdón eso. la alusión, pero a propósito de la literatura, ver en las calles esas pancartas en el estallido social y sobre todo los 8M, cuando decía que me encantó, lo encontré buenísimo, sin ofender al poeta, pero la idea genial. A Neruda, cállate vos, lo encontré genial, sí, Ah, sí, cállate muy vos. bueno. sí, porque ¿Ah? un Ahora poema, claro, hay un que libro de poemas, honra el silencio hay un libro femenino. de poemas Perdón, que no estamos no, pisando. y hay un libro de poemas, ¿Sí? que hay un libro de poemas que como que le echó un vistazo una vez, no a todos los poemas, pero de Alex Antantes, ¿Ya? que también él habla de su rol de criando como padre y en poemas sencillos y su rol también como hijo, que también estaba como entretenido, Mira, sus letras de hecho que son se muy llama alegres. Materia Gris. Materia Materia gris, Gris. buenísimo dato. ¿Tú querías decir algo para terminar este bloque a propósito de la cita a Neruda, Andrea? Ah, claro, que bueno que con el tiempo se complejiza un poema que honra y celebra el silencio femenino. Claro, Habría que cuestionarlo. Son épocas, pero ya no nos debería parecer algo neutro ni ingenuo. absolutamente. Ya, cerramos este bloque pensando lo que se viene este domingo, ¿no? En el Día del Padre, revisando este rol que está generando también cambios en nuestra sociedad. Vamos ahora a escuchar a Hace Falsos. Esto es Mala Fama. Bueno, en este último bloque, que es bastante breve, vamos a hablar de los efectos actuales, ¿no? Que tenemos en lo que ha sido también este semestre, cuando falta poquito para que comience oficialmente el invierno, con todas las consecuencias, por supuesto, del cambio climático. Aquí le voy a dar la palabra a Leonor Huerta, que en su calidad también de física y astrónoma y parte de la Facultad de Ciencias de la USACH, tiene más propiedad, ¿no? Para referirse a esto. Y a propósito de lo que señalábamos del Día del Padre, claro, uno sabe más de el fenómeno del niño, pero poco del fenómeno de la niña. Así que quiero partir con eso, si nos puedes explicar también, Leonor, porque se le ha hecho más prensa al niño que a la niña. Así que partamos con este fenómeno. Sí, es divertido que escuchar cómo lo nombran en, en los noticieros en Estados Unidos, qué sé yo, lo nombran en español, ¿ah? Como el niño y la niña. La Interesante que niña, tengan ese... Mira, a ver, el tema del cambio climático está cobrando eh, cada vez más relevancia porque estamos viendo los efectos al punto de el otro día Raúl Cordero habló respecto de que vamos a tener que hablar de una temporada de trombas marinas acá en Chile, algo que no se veía Climatólogo, para aclarar, antiguamente en los últimos, climatólogo, sí. claro, clima de la USACH, ¿verdad? También del Departamento de Física, y que tiene una cuenta en Twitter de Antártica CL, que es muy, muy interesante, yo lo sigo en Twitter, y hacen unas cápsulas informativas muy buenas, así que totalmente recomendado. También ellos han publicado algunos libros sobre el cambio climático para divulgación, algunos PDFs, qué sé yo, que son de muy, muy, muy interesantes para ir conociendo hechos y datos provenientes de la ciencia madura. Así que totalmente recomendado. Y él hablaba respecto de esto, de estas trombas marinas. Entonces ya hay un patrón en los últimos años entre mayo y junio. Se están produciendo trombas marinas en el sur de Chile y la última hasta provocó un incendio, ¿no? Si mal no recuerdo en la noticia de la semana pasada. Con vientos, ¿verdad? Que arrancan árboles, arrancan techumbres, vuela todo por todos lados. Y el último dio origen, el último que se produjo dio origen a un incendio. Así que pueden tener varios efectos. Y eso era algo que no conocíamos, que es un signo que está apareciendo en los últimos años. Estas marejadas, a pesar de Mm. que
siempre hay marejadas. Todo el mundo puede decir, oye, pero hemos escuchado de marejadas toda la vida, pero hay algunas que tienen orígenes que son anómalas, ¿ah? No tienen que ver con cambios estacionales, sino que tienen que ver ya directamente con el calentamiento global, con el aumento de la temperatura media y con por ejemplo, esta última época de estas últimas marejadas que pasaron la semana pasada, venían de un ciclón que se produjo en alta mar, ¿no? Entonces, eh, es un tema que en el fondo no forma parte de lo que uno espera que pase por temporadas De lo estacional, en claro. el clima, de las variaciones estacionales, exactamente. ¿Ah? Y por otro lado, este año el fenómeno de la niña, ¿verdad? Yo no soy experta en climatología, ¿ah? Yo hablo desde lo que conozco Pero en sabes la más que todas física. nosotras juntas. Tal cual. Puedo un poquito aportar un poquito. Un dato interesante es que este año el fenómeno de la niña se dio principalmente en el hemisferio norte, en la costa pacífico de América, en el norte, y afectó profundamente, bueno, a México se vio bien afectado por la niña este año, y Estados Unidos también, la costa oeste de Estados Unidos, y el fenómeno ya los meteorólogos lo dieron por cerrado, ¿ah? Se acabó la niña en mayo. Entonces, ¿qué pasa con el hemisferio sur que el evento no se extendió para este lado? Es que va a haber menos precipitaciones, menos Mm, lluvia. ¿Ah? Y eso es lamentable para el nivel de sequía que estamos experimentando absolutamente. en la zona central, por ejemplo. ¿Ah? Así es que los pocos anuncios de lluvia que tengamos van a ser pocos, hablando desde la zona central hacia el norte. En el sur Bueno, un sistema están frontal en importante, otra situación, claro. claro, Un claro que desborde sí. casi. Ah, y sí, sí. Y de las otras, de los otros elementos importantes en el cambio climático, aparte del calentamiento global, ¿verdad? Y todo lo que provoca, estuve leyendo respecto, a ver, de esos videos que circulan en internet, ¿Mm? cosas así como cosas buenas que pasaron en el 2020, Ya, hay ¿ah? que Entonces rescatarla. salen unos mitos bien entretenidos como se cerró la capa de ozono, ¿no? Y a mí me da ganas de decirle, oye, qué bueno que esto te alegre, pero la verdad es que la capa, el agujero en la capa de ozono se abre todos los años y se cierra todos los años, ¿no? Y de hecho el año pasado fue un año en el que el agujero fue más grande y profundo que en otras épocas, ¿ah? Entonces, la capa de ozono, ¿verdad? Que fue en el fondo descubierta, por decirlo de alguna manera, y caracterizada durante el siglo pasado y de la cual se vio que había una disminución importante en la zona antártica, o sea, ¿Ya? hay ozono en la atmósfera, pero en la zona antártica ocurre una disminución Claro. del ozono y No hay es un una agujero disminución que es propiamente tal, natural. es una disminución de la Sí, capa de sí, ozono. sí, 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 exactamente. Es una zona donde hay menos ozono disponible que en el resto del año. Claro. Entonces, estacionalmente eso parte como en agosto y alcanza su pic en octubre y termina de manifestarse por ahí por enero, febrero, ¿ah? Y van monitoreando qué tan extenso es y qué tan denso, profundo es en la atmósfera. Entonces empezó el monitoreo ya más serio a partir de los años 80, ¿no? Y es algo que a nosotros, la capa alcanza a cubrir un porcentaje importante de Chile, ¿ah? Así que Sí. no es raro que dentro de los índices que a nosotros nos presentan en los noticieros esté el índice UV. En otros países no se presenta el índice UV. Amigos extranjeros que vienen a Chile me miran así y me dicen, pero ¿por qué muestran esto en las No, claro, noticias? ¿Ah? ¿Por qué muestran el exactamente. índice UV? Porque sale en los diarios. Y les digo, porque acá es importante, estamos con la capa de ozono y el agujero alcanza el 80% del territorio nacional Y sin el ningún cáncer a problema. la piel, ¿Ah? Lorena Cuando la bien lo capa sabe, está... es acumulativo, es por daño Claro. acumulativo. Sí. Así que tenemos que estar muy Exactamente. presentes de eso. Quería preguntarte, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, sobre el solsticio de invierno. ¿Cuándo se produce exactamente? ¿Tienes las coordenadas? Sí, para nosotros es este domingo, ¿ah? Es el domingo a las 23:30 horas o algo así.
Y la quería nochecita. dar un dato, bueno, es Sí, el día más corto, ¿verdad? Y la noche más larga. Es lo que los pueblos originarios, como el pueblo mapuche, ¿verdad? Denomina como Hueñol Trupantu o Huetipantu, sí. ¿verdad? Donde en el fondo es muy interesante la cosmovisión mapuche porque ellos no determinan el día y la hora exacta, así como yo te puedo decir es el domingo 20 de No, junio a las claro. 23:30, no. Para ellos es una época, de hecho ellos en el fondo es varios días y las celebraciones duran varios días. Siempre el solsticio de invierno hace la noche más larga y al día siguiente entonces hay más luz de sol que noche, quiere decir que es un triunfo del sol. Y Ujú. eso es algo que celebran y han celebrado todas las culturas en las distintas épocas y en los distintos lugares geográficos. O sea, es una celebración que el humano ha hecho de esta batalla, ¿verdad?, entre la oscuridad y la luz. ¿Ah? Así es que técnicamente hay gente que dice, bueno, si el día siguiente ya va a haber más sol, ¿cómo decimos que entonces empieza el invierno? Uno debería pensar que está empezando a acabarse el invierno. ¿Ah? Claro. Entonces, por un lado está el inicio de la estación, por decirlo así, oficial, y otra cosa es que mucha gente habla del invierno verdadero, ¿ah? Como un mes y medio antes y un mes y medio después de la fecha del solsticio. O sea, el solsticio marcaría el centro Interesante. de lo que llaman la estación verdadera. Pero como sea, el solsticio siempre ha servido como una forma para medir también el tiempo, para Claro. establecer calendario. ¿Ah? Y quería decir una última cosita, si alcanza el tiempo. Brevemente, En por favor. Santiago, ¿Sí? sí, sí. En Santiago, como es el día más corto, es poco menos de 10 horas de sol que vamos a tener. ¿Ah? ¿Ya? En cambio, el día más largo en Santiago alcanza las 14 horas y casi 30 minutos. ¿Ah? Ujú. Entonces, entre el día más corto y el día más largo hay como 4 horas y media de sol de Wow. diferencia. ¿Ah? Esto se va acentuando con la latitud. ¿Ah? Para la gente que vive, por ejemplo, a nivel de la línea del Ecuador, es ¿Sí? apenas 20 minutos más entre el día más largo y el día más corto, que no se dan cuenta de que hay días más Claro, no largos y se días más nota. cortos. Para nosotros en Santiago ya son 4 horas de diferencia, 4 horas y media, y para la gente, por supuesto, en Punta Arenas son muchas más horas de Impresionante. diferencia y tienen mayor latitud. ¿Ah? Así es que, porque siempre es un tema el que hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, los cambios de hora. ¿Ah? Y yo Sí. le digo, si una cosa es ponernos de acuerdo, ¿a qué horas vamos a decir que son las 8 de la mañana? ¿Ah? ¿A qué horas vamos a decir que se va a poner el sol? Es un acuerdo entre nosotros y no tiene que ver con la condición física del sol, de que por la hora o haz comenzar el día o cambia el horario como quieras, pero Sí. no hay cómo cambiar el hecho de que el día va a tener apenas 10 horas de luz Leonor, de te sol. tengo que ¿Mm? interrumpir en pos del tiempo a propósito, que es un acuerdo que yo también he hecho aquí internamente, tenemos que despedirnos. Muy interesante, vamos a retomar también, porque vamos a estar en este proceso de cambio de transición estacional en la próxima sesión que vamos a tener este encuentro virtual de Campus USACH. Muchas gracias, Leonor Huerta, también gran profesora, ¿ah? Nos quedó Sí, bastante claro, nos hemos aprendido mucho, así que aprendimos atentos mucho. al domingo. Andrea Jeftanovich, Lorena Zulz, muchas gracias, ¿ah? Que se pasaron las tres por una vez más estar con Buenas nosotras noches. acá en Campus Sach. Que estén muy bien, Lo que tengan importante todos, es que vuelve el ¿ah? sol. Eso, vuelve el sol. Sí, Lo nos importante es quedó que esa vuelve el invitación sol. breve. Eso, que tengan muy buenas noches, ¿ah? Sí. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas Chao. Nos despedimos entonces agradeciendo la sintonía acá en YouTube y la 94.5 FM. Chao.